Listo, pues vamos a empezar. Eh, Sean ustedes bienvenidas a esta sesión. Una de las ideas que tenemos en la zona escolar J163 es poder acercarnos a los padres de familia y poder traer a ustedes temas que sean relevantes para pues el día a día con los niños. En ocasiones, de repente, escuchar la palabra como cerebro, como neurociencia, pareciera que es algo muy complicado, es algo muy complejo, sin embargo, pues no es así. La idea principal es que vayamos formando una cultura de acercamiento, vayamos formando una cultura en donde de acercamiento a estos temas, en donde podamos ver que no solamente es este, ah, como algo que percibo y que siento, ¿no? Realmente sí existen fundamentos científicos importantes, relevantes, que permiten que cualquier persona adulta que está al lado de un niño pueda dar un mejor acompañamiento a ellos. Una de las ideas que impulsamos o que yo procuro que se impulse, ¿no? En cada una de las familias y de las maestras y de la gente adulta es precisamente el que tengamos más conocimiento en relación a cómo es que es el cerebro, cómo es que nos vivimos unos entre otros, porque solamente así podemos ir haciendo una comunidad, una mejor comunidad, y podemos ir ayudando o apuntalando a que si la sociedad en la que vivimos no es lo que más nos gusta, pues se pueda hacer alguna modificación, se pueda hacer algún cambio. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo el cerebro es increíble, ¿no? Y para esto me gustaría poderles contar o poderles platicar un poquito acerca de la parte sí biológica del cerebro, pero también poder hacer como algunas aclaraciones, ¿no? De por qué es que a veces nos conducimos de una manera u otra, por qué es que en ocasiones como que no comprendemos en totalidad lo que nos está pasando, y en especial a los niños, ¿no? De repente existe como esta idea de que el niño es chiquito, el niño no observa, no se va a dar cuenta, a veces hasta como adultos decimos, bueno, sí estoy enojada con mi esposo o con el papá de mi hijo, ¿no? Con la mamá de mi hijo, pero resulta que me voy al otro cuarto, ¿no? Para que no se dé cuenta de que me estoy peleando con él. Y pues lamento informarles, o más que lamentar, yo creo que es bueno estar aquí, que pues eso no pasa. Las relaciones humanas son sumamente sutiles. Eh, Nosotros desde muy pequeños, desde muy pequeños, aprendemos y hacemos ciertas acciones que ya traemos por default en nuestro cerebro. Una de ellas es la emoción. Desde que nosotros estamos en el vientre materno, ya podemos expresar emociones, de las emociones básicas como es la alegría, la tristeza, el enojo. Hay ay, se me fue el nombre de estas, bueno, están los ultrasonidos, estos ultrasonidos que ahora son una maravilla de 4D, en donde se pueden ver el rostro de los bebés, y está el rostro del bebé de verdad con alegría, con tristeza, con enojo, incluso cuando retomaba yo en algún momento ese conocimiento, me acordaba de cuando fui al ultrasonido con mi hijo, con mi primer hijo,
y no quería mostrar su rostro, estaba tapándose la cara. Y a mí se me ocurrió, desde un acto pues inconsciente, pegarle a mi pancita y decir, ay, ya, no seas así, muestra el rostro. Y yo vi como su carita como si se hubiera transformado en tristeza y nada más le hizo así, se tapó la cara y no volvió a bajar las manos. Entonces yo creo que a veces desestimamos un poquito el cómo es que son cómo es que son los niños, cómo es que desde que están en el vientre materno ya traen o ya traíamos, porque pues nosotros también estuvimos ahí, ya traíamos un montón de cosas por hacer, un montón de cosas que ya estaban como muy planeadas, muy planeadas desde lo biológico, ¿no? Sin embargo, a la par, que es como la otra parte compleja, ¿no? Del ser humano, a la par de poder traer ya estos sistemas emocionales como muy finos, como muy despiertos, muy alertas, también existe algo que es inequívoco, ¿no? No hay forma de decir eso no es posible. Nosotros nacemos como seres humanos, a diferencia de otros mamíferos, nacemos con muchísima vulnerabilidad. Si, por ejemplo, mamá no quisiera estar con nosotros, tendría al bebé y como ha pasado en algunas situaciones que sí son muy lamentables, pero que ha pasado, que luego mamá tiene al bebé y lo deja en el baño, lo deja en algún lugar, y si no hay alguien que lo encuentre, si no hay alguien que lo agarre, que le dé de comer, que lo cuide del frío, si no hay alguien que lo mire, ese bebé no va a poder sobrevivir. Entonces, sí nacemos con una vulnerabilidad muy grande, nacemos con de alguna manera, esta impotencia, ¿no? Eh, de no poder hacer nada. E incluso existen casos documentados que esas historias están muy interesantes. Hay un caso documentado en Rusia en donde murieron muchos niños en un orfanato. Desconocían, o sea, las cuidadoras no sabían por qué habían muerto tantos, no fue por enfermedad, pero haciendo la investigación se dieron cuenta que parte de las necesidades de un bebé es el afecto. Entonces eran muy pocas cuidadoras, de hecho, como eran tan pocas cuidadoras, pues no podían acercarse a abrazar a todos los bebés, no podían acercarse a arrullarlos, a hablar con ellos, no podían hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces esa falta de contacto humano, esa falta de interacción humana, pues hacía que los bebés pues perdieran la vida. Está bien interesante este tema, definitivamente, porque termina siendo un tema eh, que no siempre es visible, que de repente damos por hecho. El hecho de que el día de hoy tú estés aquí, que tú estés escuchando esta plática o estés mirando esta plática, el hecho de que tú tengas la edad que tengas y ojalá quienes están aquí conmigo puedan en el chat colocarme cuál es la edad que tienen sin nombres para que no sepamos, pero que me pudieran colocar su edad, sabrían un poquito de qué estoy hablando más adelante, pero quienes están aquí y quienes por el momento están viendo esta plática, este acercamiento, se podrán dar cuenta que no podrían estar aquí si cuando nacieron no hubieron unas manos, aunque sean niñas, porque a veces son niños cuidando niños, pero hubo alguien que les dio de comer, hubo alguien que los bañó, hubo alguien que los cuidó, que los miró. No sé si más o menos me estoy dando a entender con esto que les quiero compartir. Eh,
porque al final esa es como la parte en cómo empezamos este camino en la vida. Ahora si esto le agregan que lo que les acabo de mencionar de las emociones, que empieza desde el vientre materno, empieza a, a darse esta ya interacción, ¿no? Donde el bebé va y ya está sintiendo emociones, donde el bebé ya no solamente es como esta parte donde luego nos equivocamos y decimos, no, es que está pequeño, es que no sabe, es que, o luego nos vamos al extremo, ¿no? Es que absorbe todo, es bien, parece esponjita. Y digo, no, o sea, está en una interacción, no es como que nada más absorba por absorber, sino está teniendo una interacción con el entorno. Y en esta interacción con el entorno son como cosas muy valiosas porque termina siendo una parte medular en pues en este proceso en el que nosotros vivimos o llegamos a este plano. En este proceso que llegamos en este plano es donde terminamos mmm, siendo como desde esta vulnerabilidad terminamos siendo o necesitando más bien ojos que volteen a mirarnos, ¿no? Definitivamente el ser humano es un ser sumamente vulnerable, es un ser que definitivamente requiere de otro para poder ser mirado y que al final de cuentas si no tiene al otro, pues termina siendo como muy difícil, ¿no? El que esté en este plano. Pero pues bueno, ojalá me puedan ir poniendo en el chat ahora sí que cuál es su edad para una dinámica que vamos a hacer más adelante. Y les voy compartiendo. A ver. Ok. Ustedes me dicen, ¿sí se ve la pantalla? Sí, ¿verdad? Listo. Ok. Sí, sí me estoy escuchando, ¿verdad? Nada más con un like o algo así. Yo sí me escucho. Sí, ¿verdad? Ok, sí, ya vi. Sí, se Ok, escucha. perfecto. Bueno, Sí. vamos a continuar, como les decía, pues el cerebro, como les mencionaba, es increíble, ¿no? A pesar de que nacemos con mucha vulnerabilidad, nuestro cerebro ya tiene muchas funciones al nacer que hace. Una de ellas es el poderse nutrir del otro. Aquí les estoy poniendo una imagen que está súper interesante. No sé si alcanzan a ver, yo espero que sí. Estas regiones del cerebro de la corteza prefrontal y estas que están en la parte posterior son las mismas que tiene este bebé. Así de increíble es el cerebro. ¿Cómo es que solamente con este contacto, la mamá dándole beso al bebé, se prenden las mismas regiones cerebrales? Cuando les decía yo, nosotros nacemos con esta fragilidad, con esta vulnerabilidad, nacemos todavía con inmadurez, con la inmadurez ahorita les voy a platicar un poquito sobre a qué me refiero con la inmadurez, pero imagínense ese bebé que ahorita está en pantalla, que se quedara a su suerte, o sea, que no hubiera un adulto alrededor y entonces pasaría lo que les platicaba hace un minuto, ¿no? Pues simplemente moriría,
porque no tendría que comer, porque no tendría cómo quitarse a lo mejor la suciedad, ¿no? Incluso ni siquiera tendría suciedad, porque ya no tendría agua, no tendría alimento y moriría, al final de cuentas moriría. Es la parte fundamental biológica, el depender del otro, pero con lo que les enseñaba ahorita en la otra imagen, se dan cuenta cómo es que también el otro nos nutre, no solamente desde la parte biológica, también desde la parte cerebral. Y en esta parte cerebral estoy hablando de muchas cosas, estoy hablando cómo es que nos nutre desde lo emocional, desde esta parte afectiva, desde esto que yo me vinculo con ellos, ¿sí? Yo les decía que me fueran poniendo ahí en el chat cuál es la edad que tienen. Y, por ejemplo, aquí ya nos empezaron a escribir 36, yo tengo 41, bueno, casi 41, 28, 39, en fin, ¿no? Y entonces vamos a ir a un primer ejercicio. Te voy a pedir de favor, si tienes ahí a la mano una hojita, un lápiz. Si no, no te preocupes. Lo puedes ir haciendo desde tu mente, también es posible. Ok, acá ya nos andan diciendo 26. La idea es que hagamos este ejercicio que se llama la línea de la vida. En una hoja, la idea es que tú pudieras escribir del 1 al 80, más o menos. En donde tú puedas ir colocando, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, en fin, y le puedas ir poniendo hasta el 80. En este sentido, no sé por qué creen que hasta el 80. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué sería hasta ese número? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Para qué les estaría yo pidiendo esto? Por ahí, si alguien quiere colocar en el chat o decirlo sin problema. Ay, gracias. Pues porque hasta la 80 todavía hay cosas que hacer y hay planes. Ok, ok. Ajá, por ejemplo, acá ya nos comentan esto y nos escriben, ¿no? Porque es la expectativa de vida. Exacto. Más o menos hasta los 80 es una expectativa de vida que se tiene y que sería como muy, muy interesante poder mirar. Cuando ustedes miran hasta esa edad, o sea, miran estos 80 años, podemos ir marcando lo que yo les pongo aquí en la diapositiva, ¿no? Podemos, por ejemplo, poner una línea abajo del 0 al 12, en donde podamos nosotros solamente hacer una línea, quien lo está haciendo en una hojita. Podríamos estar encerrando del 1 al 3, así es encerrar esos 3 numeritos y ponerle un cuadradito entre el 20 y 25, ¿sí? Si se dan cuenta, más o menos estamos hablando como de una tercera parte de la vida con estos números, ¿sí? Y se los voy a ir descifrando, que algunas ya tendrán algunas hipótesis en por qué marcar del 0 al 12, por qué marcar del 1 al 3, por qué marcar o poner en cuadrado del 20 al 25. Bueno, del 0 al 12 creo que es un poquito evidente, ¿no? Del 0 al 12 es más o menos el tiempo en el que nosotros podemos considerar a una persona todavía un infante, un niño, ¿no? Más que un infante, un niño. Sería la posibilidad que tiene en esos 80 años de ser un niño, tal cual, ¿sí? De repente nosotros creemos que es mucho tiempo, pero quienes ya somos mamás y que hemos visto a nuestros hijos crecer, nos damos cuenta que no, que realmente es un tiempo muy breve. Y si ustedes tuvieron la oportunidad de ponerlo en esta línea de números, se darán cuenta que es considerando los 80, incluso hasta si quieren considerar a los 50, ¿sí? Ni siquiera es la mitad de 50 años de vida, ¿sí? Es un periodo, es una fracción muy pequeña que tenemos como seres humanos para ser niños,
Ahora, si esto le agregamos el que hayan encerrado del 1 al 3, está increíble porque ese periodo es un periodo muy, muy importante en el ser humano. No es un periodo tampoco determinante ni preocupante, no, 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 pero es un periodo muy importante y ahorita les voy a platicar por qué es tan importante, ¿sí? Ese periodo de 1 a 3 años es un periodo muy importante por procesos que se generan en el cerebro, ¿sí? Y el otro periodo que yo les pedía que colocaran de los 20 a los 25 años, también es un periodo en donde termina de hacer un proceso el cerebro que es fundamental para la vida. Existe otro periodo también importante, relevante, que no les estoy colocando aquí, pero que se los quiero compartir, que es más o menos como entre los 14 y 16 años, que es otro momento de mucha vulnerabilidad que tienen los niños. Bueno, que no son los niños, ya en ese entonces ya son adolescentes, que tienen los seres humanos, ¿sí? Entonces, valdría la pena que podamos ir haciendo como estas anotaciones y ojalá lo pudieran haber hecho como en papel y si no, háganlo en algún momento, por favor, de su vida, para que puedan ver cuánto tiempo, o sea, realmente cuánto tiempo hay para que nosotros podamos eh, trabajar con la infancia, cuánto tiempo se tiene para que el cerebro pueda hacer algunos procesos y que realmente podamos tener una vida con mayor plenitud, ¿sí? Porque también si ustedes ven de los 25 a los 80, ¿sí? Existen muchos años que cuando nosotros hacemos lo posible para tener una infancia pertinente, se podrían hacer muchas cosas, ¿no? A partir de esos 25 años. Y entonces, pues bueno, aquí les ponía algunas o les estoy poniendo algunas preguntitas para que reflexionen en relación a eso, ¿no? ¿Cuántos años hay para ser adolescente y adulto? Hay un montón, ¿sí? ¿Es más tiempo o menos tiempo la infancia en comparación con la adultez? Pues yo ya les platicaba, ¿no? Y yo creo que viendo su hoja se podrán dar cuenta que es muy poco el tiempo que hay para la infancia. Y entonces yo les decía, no vale la pena que hagamos este ejercicio porque hay ocasiones que como adultos queremos que nuestros hijos rápido hagan, rápido aprendan, rápido todo, y nos damos cuenta que el periodo que tienen para ser niños es súper cortito. Y para aprender tienen toda la vida para hacerlo. Significa entonces, Tania, que tenemos que dejarlos que hagan lo que sea de su vida y que entonces no les digamos nada, no, al contrario. Ahorita les voy a platicar por qué es tan importante ser un adulto consciente, por qué es tan importante ser un adulto que conozca sobre esta parte del cerebro que es increíble, ¿sí? ¿Qué pasa con el cerebro de nuestros niños y qué pasó con el cerebro de nosotros, eh? Vamos a hablar de tres conceptos básicos que pasan en el cerebro, que es el crecer, el madurar y el desarrollarse. El crecer solamente es que aumente su tamaño. Ajá, aquí les estoy poniendo unas imágenes del cerebro, cómo es que el cerebro va creciendo después de una semana de haber nacido, de 3 meses, de 1 año, de 2 años y de 10 años, ¿sí? En esta parte del crecimiento es súper importante el entorno. Hay investigaciones pues yo, para mi gusto, incluso son investigaciones muy dolorosas, pero que nos permiten darnos cuenta de la importancia de ser un adulto consciente. Hay investigaciones en donde hablan cómo es que la violencia en un entorno donde se está desarrollando un cerebro de un niño, si se dan cuenta, este niño o esta persona está teniendo 10 años, ¿no? Es como cómo es que creció su cerebro de la semana que nació a los 10 años de vida. Entonces hay ocasiones en que el cerebro
termina siendo afectado por el ambiente, por los factores externos. Y en estos factores externos, uno de los más importantes o de los más relevantes es la violencia. En estas investigaciones que les platico, se ha visto cómo es que se disminuye, o bueno, más bien, no crece el cerebro cuando está en un entorno muy violento. Y cabe aclarar que no requiere ser violentado el niño. Ajá, en estas investigaciones se ha visto cómo es que no necesita el niño ser violentado directamente para que el cerebro no crezca. Solamente requiere estar en un entorno de violencia. O sea, por ejemplo, si ve que mamá agrede a papá, que papá agrede a mamá, que los abuelos violentan a los padres o los tíos, hermanos, en fin, estar solamente en un entorno en donde constantemente está viviendo como esta angustia, estrés, exceso de estrés, que el exceso de estrés es un estrés tóxico, hace que el cerebro no crezca de la manera en la que tendría que crecer. Otro factor externo que limita el crecimiento es la alimentación. Si un niño no tiene el alimento suficiente igual para que el cerebro pueda ir creciendo de manera regular, también tiene dificultades para poder alcanzar ese tamaño idóneo, ¿no? Que tendría que tener. Esto va a afectar al final de cuentas en el desarrollo del niño, que es como la otra palabra que les decía, porque en la medida en la que haya más masa, pues va a haber mayor espacio dentro de las neuronas y se podrán conectar también. En relación al desarrollo es poder tener las experiencias, o sea, que los niños tengan, o las personas más bien, tengamos las experiencias suficientes para poder comunicar entre una neurona y otra. Ajá. Y esta parte está bien, bien interesante porque hay ocasiones que creemos que los niños requieren experiencias extraordinarias y no. Esto que les mostraba, y me voy a regresar, esto que les mostraba aquí, esto se llama experiencia. El que mamá bese al bebé desde una parte atenta, comprometida, amorosa, disponible, definitivamente es algo que va al niño a experimentar de una manera importante, ¿sí? Y es la parte que a veces desestimamos. Esto que ven ustedes en pantalla ahorita es del tipo de experiencias a las que yo me estoy refiriendo para nutrir el cerebro del niño. Eh, Cuando estamos nosotros viendo estas imágenes que ahorita tienen aquí en pantalla, es un poquito más fácil poder ver cómo es que el adulto en esta experiencia amorosa prende en el niño regiones que no están maduras. Y ahorita les voy a platicar un poquito de la maduración. Pero cómo es que estas experiencias, que no es una experiencia extraordinaria, o sea, si ustedes se dan cuenta, es dar atención, estar con ellos, mirarlos, y no requieres todo el día, ni estar encima de ellos todo el día, no, solamente estar presente en ese momento, ¿sí? Y se prenden regiones en el bebé, ahorita les voy a platicar esta parte de la madurez, porque ese es un chiquito, es un bebito. Esta parte de la corteza prefrontal se prende igual que la corteza prefrontal de mamá, solamente por el hecho de darle un beso. Y esta experiencia nutre el desarrollo del cerebro de los niños. Imagínate de qué manera cuando tú lo abrazas, cuando tú lo miras, cuando tú platicas, que muchas veces cuando empiezan a platicar los niños, que ya ahorita algunas mamitas que están aquí puede ser que estén en esos procesos con ellos, medio que dicen algunas palabras, otros ya las dicen muy claras, pero cuando estaban pequeñitos, es así, de repente llega el niño y empieza, da, 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 mamá, da, 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 papá, da, 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 papá, ¿no? Y ya nos están contando toda una historia. Está viendo un proceso en su cerebro
que nos está contando toda una historia. Pero si yo cuando el niño llega y me dice, mamá, papá, yo soy un adulto que está así. Ah, sí, mi amor. Sí. No está pasando esta experiencia que les estoy poniendo en aquí en pantalla. Sí. El niño, ¿por qué creen que busca tanto el teléfono? No lo busca porque ya nacieron con el chip puesto, no. Lo busca porque nosotros los adultos le damos un peso extraordinario a estos equipos electrónicos. ¿Qué tiene de bueno o malo? Depende de muchos factores. A mí no me gusta ser como determinista y decir, es malo, es bueno, no, porque sí va a depender. Si tus relaciones son como estas que ven en pantalla, de calidad, de atención plena con ellos, de jugar un rato con ellos y demás, también es posible que estés un rato con esto. O sea, no está peleada una cosa con la otra. Lo importante es que no estés todo el día pegado en esto y no permitas estas experiencias que te estoy poniendo en pantalla. Y esta es una experiencia básica, pero como esa es el platicar con ellos, es poner atención a lo que te están diciendo, es tratar de entender qué te están diciendo con su lenguaje limitado, es poder realmente estar en disposición más que a lo mejor llevarlos y darles una mega clase de música o darles una mega clase de cosas, no. Muchas veces el hacer estos actos de atención, ¿no? Que por ejemplo, si está llorando, darnos cuenta qué le está doliendo, si está enojado, darnos cuenta qué lo molestó, ¿sí? Si está cansado, frustrado, con hambre, poderlo mirar y poderlo decir, explicar qué es lo que le está pasando, son del tipo de experiencias que van a ayudar a que que ese desarrollo se dé, ¿sí? Pero pasa otro elemento importante que es la maduración y que tiene que ver, y a lo mejor voy a ser más clara con la imagen anterior. Aquí yo les estoy colocando cómo es que el cerebro va madurando de los 5 años hasta aproximadamente los 20. En el chat no vi a nadie que tuviera menos de 20 años, pero sí vi, afortunadamente no hay nadie de menos de 20 años, pero sí hay papás que tienen 20, 25 años e incluso que tuvieron a su primer hijo a los 15, 16, 17 años. Yo como digo, no es ni bueno ni malo, simplemente se complican más las cosas, ¿sí? Porque la maduración es un proceso que se da desde el vientre materno. Igual que el crecimiento y el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso central. Sin embargo, aquí como que la parte fundamental es en la maduración, es que imagínense que mis manos, bueno, son dos neuronas que se están comunicando a través de las dendritas y existe algo que se llaman glías, que es otra célula que está dentro de este cerebro, que va recubriendo las dendritas, para que haya una mejor comunicación entre una neurona y otra. Y entonces, a mayor mielinización, pues la comunicación es mejor. Imagínense que se les está poniendo un recubrimiento que permite que haya una mejor conexión. Pero eso se va dando de manera progresiva. Se va dando desde la parte más profunda del cerebro y la parte posterior del cerebro hasta la parte frontal del cerebro. Y entonces aquí es donde yo les compartía cómo es que no es que el cerebro no esté funcionando, ¿no? Que le falte madurar, ¿no? El cerebro funciona aunque no esté totalmente maduro. Aquí el detalle está en que no va a tener la misma velocidad, no va a tener la misma fortaleza el cerebro en relación a la madurez de un niño de 5 años a uno de 20, ¿sí? Que lo pueden ver en esta imagen que les estoy poniendo en pantalla. Mientras el cerebro está más mielinizado, el cerebro está madurando,
¿sí? Por eso les ponía hace ratito que cuando nosotros nacemos, nacemos inmaduros, porque todavía no tenemos la capacidad de poder diferenciar, que eso es algo súper, súper importante. No tenemos la capacidad de diferenciar qué es bueno, qué es malo, y aquí no quiero como satanizar, sino diferenciar en qué me hace bien y qué me hace mal. Ajá. ¿Qué me pone en riesgo y qué me permite desarrollarme y no me pone en riesgo de ninguna manera? Por eso es que de repente el niño va y le da curiosidad meter las manos al contacto de la luz porque es algo que desconoce qué es, pero que quiere saber, pero su corteza prefrontal y sus experiencias todavía no le han permitido darse cuenta que si mete los dedos en la luz, en el contacto de la luz, le va a dar un toque, se va a electrocutar. Y entonces, ¿qué requiere? Pues un adulto que le diga no, que le diga, no, no metas las manos ahí, eso te va a hacer daño, ¿sí? Porque nosotros ya tenemos nuestra corteza prefrontal con mayor maduración. Nosotros ya tenemos más experiencias. Y no necesité, por ejemplo, yo, Tania, yo no necesité ir a meter el dedo al contacto de la luz, no, pero sí he visto cosas, he tenido experiencias que me permiten darme cuenta que eso es riesgoso, que eso es peligroso, que eso me puede hacer daño. Cuando los niños están tan pequeños, no tienen esa parte de la madurez todavía bien desarrollada, bien procesada, todavía su cerebro sigue desarrollándose y entonces sí o sí requiere de un cerebro adulto, de un cerebro consciente, de un cerebro más maduro para poder ir poniendo límites. Y ahí es donde de repente confundimos, ¿no? Poner los límites es indispensable. Frustrar al niño es indispensable. Es necesario hacerlo, ¿sí? Es necesario hacerlo porque esos son también experiencias que van a fortalecer la vida del niño. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando de repente el niño está molesto porque le dijiste no agarres eso, ese juguete, por ejemplo, o no juegues con la pelota dentro de la casa? Se enoja. Y su respuesta es en automático y de repente hay niños bien hermosos que se enojan y avientan todo, ¿no? Y es así como de, no me vas a dar la pelota, pues ahí va todo, ¿no? Tiene que ver con esto que les platico ahorita, con esta maduración. ¿Por qué tiene que ver con esta maduración? Porque su cerebro todavía no tiene esa mielina, eso que le permite tomar mejores decisiones para responder a lo que está viviendo, para que su reacción no sea solamente desde una parte muy interna del cerebro, sino que pueda utilizar toda la capacidad o gran parte de la capacidad cerebral, ¿sí? Y entonces ahí es cuando los niños de repente hacen las rabietas, se molestan, hacen todo esto que les platico, ¿no? De aquí lo importante que seamos adultos más conscientes, porque los niños, estos niños que tienen, fíjense, este es un cerebro de 5 años, ahora imagínense uno de los más chiquitos, que son los que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros todavía alcanzamos este de 5, pero empezamos con 2 años, 8 meses, 3 años, 4 años, 5 años, casi 6. Es una franja de edad en donde de verdad y desde más pequeños los niños requieren cerebros adultos que estén conscientes de esta información, ¿sí? Además de lo que yo les platicaba, pues bueno, se requiere que haya una alimentación adecuada, que tengan un sueño pertinente, que estén en ambientes, que su ambiente no se genere un estrés tóxico en donde ya mamá agarra y dice, ándale rápido, es la tarea, vamos a apurarnos con esto, y ya me peleé con papá y ya hice esto, y entonces es algo constante que pone en riesgo a los niños. Aquí va un tip para todos, maestras, para mamás. Hay que aprender a diferenciar entre una adaptación y una resignación, ¿sí? Esto para mí es muy importante que puedan llevárselo mínimo de esta plática,
porque cuando un niño se adapta, aprendió muchas cosas, ¿sí? ¿Cómo es esta parte de la adaptación? Imagínense que su hijo entra al jardín o va a cambiar de año, va a cambiar a otro año escolar. Y entonces el niño, cuando va a entrar o cuando va a cambiar de año, no conoce muchas veces a la maestra con la que va a estar. No conoce la escuela en donde va a estar. No conoce a los compañeros con los que va a estar. No conoce qué cosas va a hacer en la escuela. Y si a eso le agregan que mamá, papá, abuelita, tíos y demás están preocupados porque es el primero que va al preescolar de los sobrinos o de los nietos o de los hijos, o aunque ya sea el segundo o el tercero, es que está chiquito, es que no habla de forma clarita, es que yo no sé si le va a pasar algo, en fin, ¿no? Muchas cositas que se pueden estar viviendo en esto que les platico. Y que entonces el niño empieza a vivir este estrés tóxico. Fíjense qué sutil es la parte del estrés tóxico. Y entonces llegó el día esperado y el niño tiene que entrar a clases. Entra a clases y entonces desconoce un montón de cosas y aparte trae encima la carga de las angustias de toda la familia. Y el niño termina tan agobiado que lo único que hace es esto. Porque no hay alguien que de verdad lo esté mirando, lo esté escuchando, lo esté viendo, ¿sí? Cuando de repente vemos esas conductas ansiosas, morder las uñas, morder el gafete, rascar las mesas, morderse el uniforme, es porque algo está pasando, ¿sí? Ese niño le está costando adaptarse, y entonces está empezando a vivir un proceso de resignación. ¿Qué significa la resignación? Pues ya me dejaron aquí, no tengo ni voz ni voto y no me queda de otra. Entonces me van a decir, entonces lo importante es que no vayan a la escuela. No, lo importante es que hagamos equipo. Lo importante es de que antes de que los niños entren a la escuela puedan conocer las escuelas, puedan conocer a las maestras, puedan realmente confiar en el trabajo que se está haciendo al interior de las escuelas, en el caso de las mamás que nos están acompañando, que nos están mirando, y que entonces se pueda hacer un trabajo en equipo, donde nosotros podamos dar contención emocional a los niños, donde nosotros podamos escucharlos, qué es lo que les preocupa. No hay niños que le tienen miedo al baño y le tienen miedo al baño por la luz, y hay niños que le tienen miedo porque mamá siempre me limpia y aquí no sé cómo limpiarme, y entonces hay que hacer equipo, ¿sí? Hay que motivar, hay que ayudar, hay que aconsejar a los niños, hay que decirles sí puedes, hay que decirles entiendo que estés triste, pero esto es parte del crecer, entiendo que te dé miedo, pero ¿qué crees? Hay otros compañeros y no te va a pasar nada, el baño es un lugar seguro, la escuela es un lugar segura, en fin, hacer realmente esta convivencia que les estoy marcando aquí, una convivencia saludable, y que así como, y me voy a volver a regresar porque esta imagen de verdad es súper importante, que así como yo doy un beso a mi hijo, también yo le doy una mirada afectiva a mi hijo o a mi alumno, yo también puedo darle una palabra de aliento y va a pasar esto que ven en la imagen, ¿sí? Porque estamos teniendo esa empatía con ellos. La empatía es algo que se va fortaleciendo. La empatía no es algo que se da desde el nacimiento, ¿sí? Tenemos la biología para fortalecerla, sí, pero también hay muchos estudios y esas son como parte de las cosas lamentables y que también no quiero dejar pasar. Hay cosas muy lamentables en donde cuando un niño crece en un ambiente hostil, cuando un niño no está teniendo la posibilidad de tener unos ojos que lo miren, unos brazos que lo contengan, y vive en un estrés tóxico, pero más tóxico del que les he estado hablando, ¿no? Donde hay violencia, donde hay maltrato, donde hay incluso adicciones, donde hay falta de comida, donde hay muchas otras cosas,
se empieza a quedar como sin habilitar esta parte fundamental que genera los circuitos de la empatía. Y cuando nosotros no fortalecemos esos circuitos de la empatía, es cuando vemos todo lo que nos pasa alrededor, o al menos que a mí me ha tocado lamentablemente mirar, ¿no? Que no se tiente en el corazón para llevarse a una mujer, a un niño, para matar a alguien, para violentar a alguien, robarle algo, quitarle algo. No es porque estén enfermos muchas veces, y eso es lo triste, fue porque fueron niños que no les ayudaron a generar estos vínculos de empatía. Fueron niños que no recibieron estas experiencias amorosas. Fueron niños que no hubo alguien que los mirara. Fueron niños que no hubo alguien que les dijera, te veo, ¿sí? Y es bien triste porque al final de cuentas eh, no vemos la fragilidad que yo les platicaba hace ratito. Imagínate estos 12 años de vida en donde tú le puedas dar contención, amor a tu hijo o no tu hijo, a cualquier niño, una sonrisa, un saludo, un algo. Definitivamente estaríamos haciendo mucho por el mundo, estaríamos haciendo mucho por nuestra propia sociedad, mucho por nuestro propio país. Entonces, espero que esto poquito que les estoy compartiendo, ya voy a presentarles unas últimas diapositivas, pero espero que esto poquito que les estoy compartiendo puedan ustedes mirar qué tan importante es ser un adulto acompañando a un niño en esta franja de edad, ¿sí? Todo lo que nosotros hagamos y dejemos de hacer, ellos lo van a aprender, porque ellos, vuelvo a lo mismo, no tienen esta madurez cerebral para decir, lo que me está diciendo mi mamá me hace bien, o lo que me está diciendo mi mamá me hace mal. Por eso es que de repente hay muchas historias de terror donde el niño cree que mamá o papá lo ama y lo acaricia y lo besa, y resulta que cuando es un adulto se da cuenta que lo violaba, ¿sí? Son temas muy duros, yo lo sé, y son temas muy fuertes, pero que al final son importantes que nosotros visibilicemos, ¿sí? Que nos demos cuenta que sí es fundamental poder conocer de estos temas. Entonces, bueno, parte de lo que les estoy como compartiendo es que veamos cómo es que sí es importante tener un adulto con mayor conciencia con los niños, y que entre adultos pues también haya un trato de convivencia asertiva, ¿no? Quitemos la mayor de experiencias que generen este estrés tóxico, y que entonces podamos realmente ser adultos que ayuden y fortalezcan la empatía, el cariño, el diálogo, la plática, en fin, ¿sí? Espero no estarlos agobiando con esta información, pero sí es importante y es relevante el conocer, ¿no? Cómo es que hay ocasiones que pensamos que el niño no se da cuenta cuando realmente lo está aprendiendo todo. Sí, porque aparte de esto hay unas neuronitas que se llaman neuronas espejo, y estas neuronas en espejo hacen que él es un poquito lo que vieron en esta diapositiva que les he estado regresando, pero es que esta diapositiva habla mucho. Esto se da también gracias a esas neuronas en espejo, porque estamos como mirando al otro y nos estamos dando cuenta cómo es que el otro hace las cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso es tan importante ser adultos más conscientes. Y pues bueno, para no dejarnos así como que en esta sensación bueno, ¿qué hice, qué no hice, qué he hecho, qué no he hecho? Porque no es la idea. Les voy a compartir un poquito sobre lo importante del lenguaje, ¿no? El lenguaje es un proceso que definitivamente requiere de la maduración que les platicaba hace rato, y que en esta parte de la maduración que les platicaba hace rato no se da de manera pareja,
O sea, habrá niños que puedan hablar antes que otros, habrá niños que puedan comunicar, fíjense, no hablar, pero puedan comunicar antes que otros. Recuerdo en aquellos años mozos que estaba yo de docente, tenía un niño que comunicaba de una manera increíble, con señas y hacía gestos, pero de su lenguaje oral, bueno, tenía una deficiencia enorme, le faltaba mucho vocabulario, le hacía falta todavía fortalecer su aparato fonoarticulador, pero eso no lo limitaba cognitivamente en sus pensamientos, no lo limitaba para expresarse. ¿Sí? Y entonces a veces creemos que el niño, si no habla, no está teniendo esos procesos mentales y sí los está teniendo. Entonces, se requiere de entrada para que el lenguaje se dé, se requiere de maduración. Y de maduración, como ya se los platiqué hace ratito, de que esa mielina se esté dando, se requiere, obviamente, que esté teniendo una alimentación adecuada, un sueño adecuado, ejercicio, porque pareciera que no, pero los niños requieren correr, brincar, porque son parte de las conexiones neuronales que se requieren para estos procesos como es el lenguaje. Y bueno, estos son algunos factores medioambientales, ¿no? Lo que está alrededor. Requieren adultos hablando. Imagínense un niño que cómo va a desarrollar el habla si mamá y papá está todo el tiempo así. Va a ser difícil, por no decir que va a ser imposible. Ajá. Va a ser definitivamente muy difícil para el niño el que pueda estar estimulando el habla cuando los adultos o los no adultos que están a su alrededor están en una pantalla. ¿Qué va a querer hacer el niño? Quitarte el teléfono y va a querer estar en el teléfono como tú lo estás haciendo. Entonces, no es que se den cuenta, no es que hay que medir cuánto tiempo le estamos dando al uso de pantallas, hay que medir cuánto tiempo se le está dando a esta interacción con ellos, ¿sí? Que son parte de estos factores medioambientales. También, bueno, hay que ver cómo está el desarrollo y el funcionamiento de su aparato fonoarticulador para ser un poquito más clara. El aparato fonoarticulador es todo lo que necesitamos para emitir sonidos y palabras, ¿no? En este caso, es como todo esto que se requiere para poder decir algo. Y si ustedes ahorita están hablando o si ustedes hablan en algún momento, se van a dar cuenta que requieren la lengua, el paladar, los dientes, porque hay palabras y hay sonidos en donde se requiere poner la lengua en los dientes, se requiere poner la lengua en el paladar, se requiere, por ejemplo, la parte de los pulmones, se requiere poder fortalecer estos pulmones, ¿no? Se requiere poder tener una respiración adecuada, porque un niño que tenga tapada la nariz no va a hablar de la misma manera que si no la tiene tapada. Necesitamos fortalecer, obviamente, todas las cuerdas vocales. Todo eso es parte del aparato fonoarticulador, incluyendo los oídos. ¿Sí? Por eso es que aquí le estoy poniendo que haya un óptimo funcionamiento del sistema auditivo. Se requiere que el oído también esté funcionando. Hay varios niños que tienen dificultades para poder hablar por cuestiones del oído, porque tienen algo en el oído. De hecho, hay una historia que se las puedo compartir de un niño que estuvo con nosotros en un jardín, que sí tenía algunos problemas de neurodesarrollo, sí estaba ahí teniendo a la mejor, teniendo dificultades, ¿no? Para algunas cuestiones cognitivas y demás, pero tenía problemas o dificultades para hablar y creíamos, o bueno, la mamá creía que era porque no quería o por el mismo retraso que estaba presentando el pequeño. Sin embargo, se le hizo esta sugerencia, ¿no? De que le hicieran un estudio de oído, porque el niño hacía algo peculiar. Hablaba con nosotros y normalmente hacía esto. Volteaba para como escuchar mejor. Los niños que tienen alguna situación en los oídos regularmente no te miran a la cara, sino voltean
como para escuchar mejor lo que les estás diciendo. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que el niño hacía mucho eso. Nosotros hablábamos con él y en lugar de mirarnos a la cara, volteaba y nos ponía el oído. Y entonces, pues para descartar, le dijimos a la mamá que llevara al niño a hacerle un estudio de los oídos, a ver cómo salía. Y resulta que cuando lo lleva, el niño tenía una semilla ya dentro de uno de sus oídos. Se había metido una semilla de algo, no sé ni de qué, pero ya se le estaba encapsulando. O sea, imagínense cuánto tiempo tenía esa semilla dentro del oído, que ya estaba encapsulándose. Entonces, el doctor pues se lo sacó y todo, y el lenguaje del niño mejoró en unos 15 días. ¿Por qué? Porque ya su funcionamiento del sistema auditivo estaba siendo mejor. Lamentablemente, por no haberse dado cuenta a tiempo en esa parte del oído, decía el doctor que estaba perdiendo un poco o que había perdido un poco de audición porque no se había estado estimulando el oído precisamente para recibir este estímulo externo de esos factores ambientales que les digo. Pues el niño no estaba escuchando bien y por lo tanto pues no estaba hablando de forma adecuada, hablaba como escuchaba. Entonces, de aquí la importancia que nos demos cuenta que el lenguaje es un proceso, pero que no nada más es un proceso, sino que requiere de otros factores biológicos y ambientales para que se pueda generar este lenguaje de manera asertiva. ¿Cómo podemos contribuir nosotros para poder apoyar en este desarrollo del lenguaje? Hablando, ¿no? Porque la única manera en la que alguien va a hablar, pues va a ser hablando. Volvemos a lo mismo. Si yo me la paso en el celular todo el rato, ¿cuánto tiempo realmente le estoy dando a mi hijo para generar un diálogo, para poder hablar? O fíjense, no con él, ¿eh? Así como les decía, que el niño, no, que el cerebro no crece cuando el niño es en un ambiente de estrés tóxico, de violencia. Lo mismo pasa cuando el niño está en un ambiente no tóxico y de diálogo. No necesitas hablar directamente con el niño para que el niño aprenda a hablar. Puedes estar hablando con tu mamá, puedes estar hablando con tu pareja, puedes estar hablando con tus hermanos, puedes estar hablando con tus hijos más grandes y él va a aprender. Ese niño que está observando va a aprender, ¿sí? Entonces, sí es importante que puedan ustedes atender como esto que les estoy compartiendo en este momento, ¿sí? Denme un segundito porque me dieron me están llamando. Ay, perdón. Voy corriendo, ¿eh? Ok, listo. Entonces, en lo que estaba, ¿no? Así como les platico, ¿no? Que el ambiente en donde este niño va a ayudar o va a evocar, definitivamente es algo importante que esté en un ambiente donde se hable, ¿sí? Donde limitemos, en especial si tenemos niños pequeños, el uso del celular, ¿no? El celular ya es algo que no se va a ir, es difícil que se vaya. De hecho, está viniendo tecnología más avanzada y ya nada más decimos Alexa, prende la luz, Alexa, apaga la luz, ¿no? Que no es mi caso, pero ya hay casos y casas donde ya hacen ese tipo de cosas. Entonces, imagínense, pues no es pelearnos tampoco con la tecnología, pero sí saber que como nuestros niños están en un periodo fundamental donde requieren adultos presentes, conscientes, pues definitivamente sí requieren, ¿no? De que tengamos esta interacción. Entonces, ellos requieren comprender
¿para qué sirve el lenguaje? ¿Para qué hablas? Hay niños, y me ha pasado en varias ocasiones, y yo creo que acá hay maestras que me van a ayudar a corroborar esto, que no hablan porque no creen que sea necesario hablar, porque no le encuentran un sentido al hablar, ¿sí? Entonces, pero ya hay niños que hablan, bueno, hasta por los codos, ¿no? Y nos cuentan las historias, y las historias bonitas y las de terror también. Entonces, cuando nosotros hablamos, pues nosotros estamos a la vista o estamos expuestos cómo es que se mueve nuestra boca. Hubieron niños y seguimos arrastrando un poquito esto de los niños que estuvieron en pandemia, que crecieron con cubrebocas. Imagínate, ¿qué tanto pudo haber hablado el niño o conocido el niño así? Poquito, porque no ve cómo se mueven los labios, cómo se usa la lengua, cómo se mueven los dientes, ¿sí me explico? Entonces es muy importante, ahí viene la parte de la pronunciación. Es muy importante cómo es que ellos ven la boca, ¿no? Cómo gesticulamos, cómo usamos este aparato fonoarticulador, porque al final ellos imitan lo que están mirando. Ahora, cuando estuvieron los niños en pandemia fue muy difícil porque se limitaron muchos niños o solamente los que estaban en casa y a veces nada más estaba mamá y papá, si bien les fue, porque hay quienes se quedaron solos, incluso. Pero de manera regular, un niño sale a la calle y no solamente ve a mamá y a papá hablando, ve a la persona pidiendo el transporte con la mano y después subiendo, y después él se sube atrás de él y ve cómo la señora le dice, cóbrese hasta San Cristóbal Centro, y el señor le dice, sí, aquí tiene su cambio, y entonces se dan cuenta cómo es que el lenguaje lo ocupan para otras cosas. O van al mercado y le dice, me da 1 kilo de jitomate y 1 kilo de cebolla y 1 kilo de zanahoria. Y entonces, ¿cuánto es, señor? Es tanto. Aquí tiene, sí, gracias. ¿Se dan cuenta cómo es que el niño vive una serie de experiencias durante un día donde se pone en juego el lenguaje, donde están viendo cómo se pronuncian las palabras, para qué sirve el hablar, ¿sí? Y dependiendo de cómo nos expresemos, pues también es el vocabulario que van a tener los niños. ¿Qué palabras ocupemos? Van a ser las palabras que ocupen los niños, ¿no? Si en nuestro ambiente tú le dices al niño, oye, ven para acá, no sé qué, así te va a contestar el niño, porque es el vocabulario que le estás dando. Si le dices, por favor, ponme atención, te estoy pidiendo que regreses, van a ser las palabras que va a ocupar el niño. Esa es la parte que, bueno, ya les comentaba hace ratito, de la parte ambiental. Como tú te expreses, se va a expresar tu hijo. Como tú te expreses, maestra, se va a expresar tu alumno. Entonces es muy importante saber y ver cómo nos estamos expresando, cómo combinamos las palabras y generamos estas oraciones, ¿sí? Muchas veces le decimos al niño, oye, pásame eso que está allá arriba de aquella cosa, ¿no? ¿Y qué es eso que está allá arriba de aquella cosa? En lugar de que a lo mejor le digamos, oye, pásame el bote que está arriba de la mesa, que está al lado del refrigerador o que está al lado de tal o cual lugar, ¿sí? Y que son definitivamente aspectos que no se pueden descuidar, ¿sí? Eh, Depende de nosotros, ya les decía, cerebro adulto, qué tanto vamos a ayudar a fortalecer el lenguaje de nuestros niños. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, les puedo decir, ¿no? Hablar bien, pues permite escuchar bien. Hacerse entender permite obtener información, recibir respuestas. Puedes conversar y vamos por la misma, ¿no? Entender qué fue lo que se oyó. Te permite expresar ideas, ¿no? Reconocer esa información también no verbal. Y esto va a ser una interacción que se va a ir dando para fortalecer el lenguaje. Es algo que se va a poder ir dando para poder fortalecer esta habilidad en los niños, ¿no? Y que es algo necesario e indispensable. Ahora, recuerda que podemos ayudar a nuestro cuerpo con la alimentación, con el sueño y con experiencias adecuadas, asertivas, ¿sí? Que el cerebro te va a permitir escuchar, ¿no? Para poder fortalecer. Ay, ay, ay.
que en esta parte de poder permitir que nuestro cerebro tenga esta capacidad, eso nos va a permitir la alimentación, el sueño, las experiencias positivas, nos van a ayudar, ¿no? A que el niño pueda, en este caso, ¿no? Del lenguaje, expresarse de manera, va a tener su cuerpo bien, va a estar bien adecuado para poder expresarse de mejor manera, ¿no? Como yo les decía, pues el cerebro es increíble, ¿sí? Pero requiere de experiencias adecuadas, requiere que haya adultos disponibles para estar con ellos, que haya adultos que los quieran escuchar, que haya adultos que los quieran contener. Fíjense, cuando un niño de repente está triste, y puede estar triste por algo bien sencillo, ¿eh? Porque se le cayó su dulce, porque extraña a alguien, por lo que ustedes quieran, ¿eh? Por algo bien sencillo, porque se le cayó su crayola, su muñeco, y se pone triste. Muchas veces le decimos, ya, no estés llorando, ya síguele lo que va. No, hay que ayudarle a enseñar que se vale sentirse triste y salir de la tristeza, que se vale sentirse enojado y salir del enojo, que se vale sentirse como se sienta, pero que no se quede ahí, ¿sí? A eso es a lo que me refiero también cuando digo que seamos adultos presentes, ¿sí? Donde podamos realmente acompañar a los niños de una manera bastante asertiva. Como les decía, el cerebro es increíble, pero así como podemos hacer cosas maravillosas con ellos, así también podemos vivir experiencias como las que les platicaba al inicio, ¿no? Donde el cerebro termina siendo abandonado y entonces los niños llegan a morir, ¿no? Entonces no olvidemos esa parte que les compartía yo ahorita, que hagamos todo lo que sea posible para que las cosas cambien y mejoren nuestro cerebro. Nosotros como adultos, fíjense, no estoy hablando de los niños, mirarnos a nosotros, ver cuáles son las cosas que requerimos hacer, si nosotros expresamos de manera asertiva las emociones, si nosotros transitamos de manera asertiva las emociones, eso es fundamental, ¿sí? Recuerden que es importante escuchar para hablar. Y es importante hablar y fortalecer la escucha. ¿Sí? Eso es algo que va a estar como muy a la par y que son capacidades que vale la pena y sí se requieren fortalecer con los niños, ¿no? ¿De qué manera lo hacemos? Bueno, aquí les doy algunas opciones. Canten, lean, hablen, jueguen, límpienlos, ¿eh? Aprovechen todas las oportunidades para hablar y para escuchar, ¿sí? Comuníquense con gestos, con su cuerpo, de forma oral y no oral. Sí, porque hay ocasiones en que volvemos a lo mismo. Sí, hijo, sí te quiero. Sí, mi amor. Sí, ay, está bien bonito lo que hiciste. Sí, ajá. Cuando demos una palabra, cuando platiquemos con ellos, de verdad, hay que hacerlo de una forma más asertiva, ¿va? Comuniquémonos con ellos desde estas cosas sutiles y voy a regresarme porque de verdad no quiero que se les olvide esta imagen. No requerimos de cosas extraordinarias para cambiar el mundo. Requerimos de ser humanos, de ser más humanos, de generar esos vínculos, esa interacción en donde un cerebro adulto estimule el cerebro del niño desde actos tan pequeños, pero tan grandes a la vez, como es el dar un beso con presencia, que es dar una mirada con presencia, ¿sí? A veces eso es lo que más le hace falta a nuestros niños y es parte de ese comunicar con gestos, de ese decirle con gestos, para ir reduciendo muchas cosas, ¿no? Como les decía, conversen,
platiquen, canten, bailen, creen canciones, hagan rimas, hablen sobre lo que está haciendo el niño, incluso cuando están pequeñitos, que a lo mejor acá hay papás que conviven con bebés, que cuando les cambian el pañal, hablen con ellos, que cuando los bañen, hablen con ellos, que cuando les den de comer, hablen con ellos. Y el hablar no es darles una cátedra como ahorita Tania que está aburriéndolos aquí un ratito, sino es realmente ver y decir, ay, mira tu cara, qué hermosa está tu cara, tu cabello, ay, mira cómo está este cabello, todo sucio, hay que tallarlo, hay que lavarlo. ¿Sí me explico? Espero que pueda ir sembrando en ustedes la semillita en donde la palabra sea algo que acaricie y no que lastime, que el lenguaje sea algo que le dé una posibilidad a los niños de expresar y no algo que les dé miedo poder hacer. Sí, por aquí alguien me preguntaba que si van a tener esta información. Sí, está grabándose y la vamos a subir a YouTube. Ya después les vamos a mandar el link para que si no vieron toda la sesión, no se preocupen, puedan tener la información. Y, por ejemplo, igual cuando se hagan preguntas, acuérdense de esa maduración que les decía. Hay ocasiones que nosotros saturamos de preguntas a los niños cuando están pequeños, pero el niño, o sea, dense cuenta todo lo que está teniendo que hacer el niño. El niño te está escuchando, está tratando de entender las palabras que tú le estás diciendo, porque su vocabulario apenas está creciendo. Y entonces, cuando tú le dices, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Pues de entrada el niño tiene que estar así, estar reconociendo a qué te estás refiriendo. Y de repente sientes que el niño se tarda mucho y luego le das otra pregunta. Oye, ¿te pasó algo en la escuela? ¿Te hicieron algo? ¿Quién fue? Fíjense, 3 preguntas a un niño que está queriendo comprender la primera pregunta, no porque no tenga la capacidad, sino porque no tiene la madurez, ¿sí? Porque no está teniendo esa mielina que les platicaba al inicio, en donde las conexiones le permitan hacer esa revolución, además de que su desarrollo todavía está en proceso. En nuestros niños todavía está en proceso el vocabulario, está en proceso un montón de cosas, y que entonces cuando nosotros no le damos el tiempo suficiente para que pueda expresar, lo único que generamos es agobio. Hay que darles tiempo para expresar, que si yo le hago una pregunta, me espere, tenga la paciencia suficiente. Y puede ser que me conteste 3 siglos después o puede ser que no me conteste nunca. Y aquí va una pregunta que se les va a quedar un poquito. ¿Será que el niño no te contesta porque no quiere o porque no comprendió la pregunta? ¿Será que el niño no te contestó porque esa palabra que tú le dijiste la desconoce o es porque es un rebelde? Y hay ocasiones que confundimos porque no estamos valorando el desarrollo que está viviendo el niño, ¿sí? Y pues bueno, con esto les estaría dando las gracias por estar aquí el día de hoy conmigo. Espero que esta información les sea de utilidad, que puedan ayudarnos a compartirla con las personas, que nos permitan que llegue a más gente esta información que el día de hoy les estoy compartiendo y que pues pongamos nuestro camión de arena, yo decía, porque luego dicen, pon tu granito de arena. No, yo sí quiero que sean camiones de arena para que podamos vivir en bienestar, para que vivamos en una comunidad real, donde nos miremos unos a otros, donde nos abracemos con las palabras, donde nos abracemos con el lenguaje, donde de verdad podamos estar para el otro y podamos de verdad, estar muy presentes con nuestra infancia, porque, como les decía, y es en serio, muchas de las cosas que vivimos el día de hoy, de estos problemas sociales que vivimos el día de hoy, lamentablemente es porque muchas de esas personas fueron niños que no se les miró, que no se les abrazó y que no hubo un adulto que le dijera, te miro, te escucho,
y estoy aquí para ti. Entonces, pues bueno, les agradezco mucho su atención. Voy a dejar de grabar. Quienes están aquí en la sesión de Zoom, ahorita voy a abrir un poquito otro espacio, pero para quienes están en YouTube, un saludo, chao, y ya tendremos más temas que compartir en otras ocasiones. Muchas gracias. Y...